Hoy vamos a hablar acerca de receptores para fármacos y farmacodinámica, teniendo como base el capítulo 2 de Katsu. Un receptor, comenzando con receptor, pues un receptor es componente de una célula u organismo que interactúa con un fármaco e inicia la cadena de fenómenos que precipita los efectos observados en un medicamento. El receptor es a quien llega el fármaco para tener su efecto farmacológico. Y como determinantes vamos a tener la dosis de concentración del fármaco y así su efecto farmacológico. También su selectividad. Selectividad es a quienes ellos van a tomar. Existen diferentes tipos de receptores para diferentes elementos, dependiendo de su tamaño, forma y carga iónica. Al igual que los receptores median acciones con agonistas y antagonistas. Entre el tipo de receptores se llaman receptores huérfanos. Estos son quienes no se han encontrado un ligando endógeno que une. Si después ya se encuentra, ya se llamará un huérfano adoptado. La mayor parte de receptores que veremos son proteínas. Entre estas están proteínas reguladoras, proteínas de transporte, proteínas estructurales y enzimas. Proteínas reguladoras, por ejemplo, tenemos el acrónimo NAG, neurotransmisores, autacoides y hormonas. Enzimas tenemos la reductasa de hidrofolato. Esta impide a las células cancerosas usar el folato. El folato es un nutriente que necesitan las células que se multiplican rápidamente para lograr ADN. Entre proteínas transportadoras tenemos la bomba sodio-potasio y entre estructurales la tubulina colchicina de fármaco antiinflamatorio. Autacoides y hormonas. Autacoides son, algunos lo toman como hormonas y que, bueno, teniendo su efecto de excitación. Ya si es de inhibición, pues son antihormonas. Pero una diferencia entre los autacoides y las hormonas es de que los autacoides se pueden liberar en cualquier parte, mientras que las hormonas necesitan una glándula que las segregue. Tenemos la colchicina que es una proteína estructural, despolimeriza los microtúbulos, bloquea el proceso de ensamblado de microtúbulos. Entre las funciones del receptor van a depender de la concentración del fármaco y así su respuesta farmacológica. Su señalización química que proporciona blancos para fármacos importantes, o sea, hacia dónde va a llegar el fármaco, porque va a dar una señal. Es como las hormigas al seguir al líder. Mandan una señal y esa es a quien tienen que seguir, ahí tienen que ir. Y receptores como determinantes clave de los efectos terapéuticos y tóxicos. Dependiendo de la concentración del fármaco, si es excesivo, pues el efecto terapéutico no va a ocurrir, sino una toxicidad en el organismo. Y si es muy bajo, no existe un efecto terapéutico. Un acoplamiento es solamente la unión entre el receptor farmacológico y el fármaco. Eso va a depender de la conformación que tenga el receptor y los fenómenos bioquímicos al llegar a la ocupación. Esto va a depender de agonistas y antagonistas. Entre los agonistas tenemos agonistas totales, agonistas parciales. Los agonistas totales tienen una respuesta muy fuerte, mientras que los agonistas totales igual tienen respuesta fuerte de excitación, pero es menor a los totales. Al igual que antagonistas, existen antagonistas químicos, que estos antagonistas químicos son porque llegan directamente al sitio
no necesitan de algo a unirse. Es, por ejemplo, un antiácido. Y los fisiológicos y antagonistas fisiológicos que tienen el efecto contrario. Por ejemplo, con el glucógeno. El propranolol, por ejemplo, como un antagonista beta-adrenérgico, tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos. Inotrópico porque disminuye la fuerza de expulsión de sangre del corazón, y el cronotrópico disminuye la frecuencia. Esto, como disminuye la presión, se da para hipertensión arterial, para disminuir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Actúa para elevar la presión. Primero, los riñones en el aparato bisaglomerular sienten que ha bajado la presión arterial. Sí, mi amor. La renina se une con angiotensinógeno para convertirse en angiotensina 1. Ahora viajan hacia el pulmón, y en el pulmón, por la enzima convertidora del pulmón, se convierte en angiotensina 2. Esto va a causar una vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial, pero las glándulas suprarrenales también van a tener una función al segregar la aldosterona, y con esto aumentar la reabsorción de sodio y agua, y así incrementar la presión arterial. Esto lo va a inhibir el propranolol, por lo tanto va a inhibir la presión arterial. No, vas a querer a todo. Gaparina. Agonista parcial como la buprenorfina. Además, los efectos analgésicos de la buprenorfina son más prolongados que la morfina, por lo tanto tiene una potencia mayor y una eficacia menor a la morfina. La protamina se usa, neutraliza la acción anticoagulante de la heparina y se administra en pacientes que hayan recibido una cirugía. Isoproterenol actúa en ambos receptores adrenérgicos, beta 1 y beta 2. No es selectivo, por lo tanto es un gran inconveniente y es raramente usado. Se usa, por ejemplo, en el bloqueo atrioventricular, porque es un vasodilatador y un broncodilatador. Por lo tanto, se puede usar también en el plasma. En el asma. Las hormonas, no esperemos de que ellas vayan a actuar exactamente en el momento. Necesitan también unos minutos para llevar su acción. Unos 30 minutos a una hora. Por ejemplo, los glucocorticoides no alivian de inmediato los síntomas del asma bronquial aguda. Entre los agonistas y antagonistas, hay fármacos que sí tienen las dos funciones de agonistas y antagonistas, como el tamoxifeno para el cáncer mamario. Es agonista para los receptores estrogénicos óseos y antagonista para los receptores estrogénicos expresados en el tejido mamario. Entre los tipos de receptores, tenemos los receptores intracelulares, que están, como la palabra lo dice, dentro de la célula, y sus ligandos que se describen acá son esteroides, vitamina D, óxido nítrico, al igual que también hay receptores con efectos de enzimas, que tienen dos partes, una que se pega al ligando y otra enzimática, pero tiene que llegar la enzima ahí. En cambio, hay unos que ya tienen su enzima ahí y realizan su función. Ese sería el tercer tipo de receptor. El cuarto serían los moderados con canales iónicos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Y como último, la proteína G, receptor proteína G, que por ejemplo acá actúa con él el péptido natriurético auricular.
Dosis y respuesta en pacientes. La respuesta va a depender de potencia y eficacia máxima. Eficacia máxima, vamos a tener el tiempo que dure el fármaco y entre más tiempo va a ser, bueno, depende de cada fármaco, pero se dice que es mejor. Y la potencia farmacológica es la concentración con la que se tenga que dar. Hay pacientes que presentan una respuesta inusual, es igual llamado idiosincrásico, y hay pacientes que tienen sus respuestas disminuidas o aumentadas. Dependiendo de eso, se va a llamar respectivamente hiporreactivo o hiperreactivo. Hay pacientes que también sufren hipersensibilidad, que son respuestas alérgicas, inmunológicas en los fármacos, a los fármacos. Ahora, taquifilaxia. Taquifilaxia es solamente cuando el efecto farmacológico de la capacidad de su respuesta decrece y ya no es la misma. Ahora, diferencia entre propranolol y verapamilo. Diferencia entre propranolol y verapamilo, pues el propranolol, ambos son ambos son para hipertensión, pero el propranolol va a causar una broncoconstricción y el verapamilo no. El propranolol no puede ser indicado a pacientes con asma, pues vamos a complicar más su situación. Y el verapamilo pues no causa una broncoconstricción, así que es mejor indicado que el propranolol en estas situaciones. Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Y si surgen dudas, pues colocarlas en los comentarios. Trataré de responder a todos sus comentarios.